Fue un domingo por la mañana de octubre de 1987 cuando las montañas de Kentucky comenzaron a entregar a sus muertos. 14 hombres, 14 vecinos, todos eliminados en una sola y brutal noche apalache. Pero esto no se trataba de drogas, ni de dinero, ni de alguna enemistad centenaria. Esto era sobre el cobre, sobre un alambique de moonshine robado, y sobre la aterradora creencia de una familia de que cuando la ley no ayuda, las montañas tienen su propia justicia. Al amanecer del 12 de octubre de 1987, los silenciosos valles del condado de Harlan, Kentucky, se habían convertido en el epicentro del peor asesinato masivo rural en la historia de los Apalaches. La policía estatal encontraría cuerpos en casas rodantes, en garajes, esparcidos a lo largo de 12 millas cuadradas de bosque que se había vuelto repentina y terriblemente silencioso. Los perpetradores no eran forasteros, eran los Turner, padre, 6 hijos, 4 sobrinos, hombres comunes que habían trabajado en las ahora muertas minas de carbón, que iban a la iglesia los domingos, que amaban a sus familias, hasta que alguien robó $15,000 en cobre de su alambique escondido, hasta que decidieron que la ley de la montaña importaba más que los estatutos federales. Las montañas Cumberland del este de Kentucky en 1987 eran un lugar que el resto de Estados Unidos había olvidado, donde el desempleo rondaba el 40% después del cierre de las minas, donde los hombres que habían pasado sus vidas bajo tierra ahora no tenían nada más que cheques de discapacidad y recuerdos desvanecidos de salarios sindicales. En ese colapso económico, algunas familias regresaron al comercio más antiguo de la montaña, el moonshine, no por tradición, sino por supervivencia. Daniel Turner tenía 54 años, la espalda encorvada por 30 años en vetas de carbón bajas, las manos permanentemente teñidas de negro. Había construido su alambic pieza por pieza durante 2 años, una obra maestra de serpentines de cobre e ingenio montañés que representaba el único futuro de su familia. Luego, el 9 de octubre, desapareció. Daniel Turner sabía que 3 familias conocían la ubicación del alambique. 2 días después, condujo hasta el taller mecánico de Tommy Garrett. 3 testigos escucharon su ultimátum plano y calmado. Devuélveme lo mío antes del anochecer de mañana, o arreglamos esto al estilo de la montaña. Esa frase, al estilo de la montaña, quedó suspendida en el aire otoñal como el humo de leña. Todos en el condado de Harlan sabían lo que significaba. Significaba el viejo código, más antiguo que la ley de Kentucky, más antiguo que Estados Unidos mismo. Cuando los Garrett no devolvieron el alambic para la fecha límite del 11 de octubre, Daniel Turner tomó una decisión que destruiría 17 vidas y perseguiría a los Apalaches durante generaciones. Durante 4 días, Daniel Turner planeó con la metódica precisión del veterano de Vietnam que era. Pidió prestados rifles de caza a familiares, compró munición en 4 condados diferentes para evitar sospechas, extendió mapas del servicio forestal sobre su mesa de cocina, marcando el complejo Garrett con X rojas, rutas de escape en amarillo, posiciones para sus 10 hombres en azul. Sus hijos, James, Robert, Michael, David, Thomas, William y 4 sobrinos se convirtieron en una unidad militar. No eran criminales por naturaleza, eran hombres desesperados viendo derrumbarse su mundo, que creían que defender su sustento era defender la supervivencia de su familia. ¿Qué sucede cuando un padre le pide a sus hijos que se conviertan en asesinos para proteger su futuro? En la noche del 11 de octubre, Martha Turner cocinó una última cena familiar: pollo frito, puré de papas, panecillos con miel. Nadie mencionó los rifles que se limpiaban en el granero. Nadie mencionó los mapas en la camioneta de Daniel. Después de la cena, Daniel les dijo: vayan a descansar. Mañana por la noche manejamos nuestro asunto. Su hijo mayor, James, se quedó en el porche. Papá, aún podríamos... Ve a casa, dijo Daniel. Besa a tu esposa, abraza a tus hijos. Te veré mañana.
Las montañas estaban silenciosas esa noche, demasiado silenciosas. A las 11:47 de la noche, 10 vehículos se reunieron en un claro a 2 millas del complejo Garrett. Temperatura 38 grados Fahrenheit. Luna, un menguante creciente que ofrecía casi ninguna luz. La niebla rodó desde Black Mountain, transformando el bosque en algo sacado de una historia de fantasmas. Daniel Turner salió de su camioneta, Winchester modelo 70 en manos, que habían ayudado a parir terneros, levantado graneros, sostenido a su esposa. Dio una señal manual aprendida 35 años antes en una jungla al otro lado del mundo. 10 hombres desaparecieron en la niebla como sombras. Lo que siguió durante las siguientes 2 horas fue sistemático, frío y completamente metódico. En las montañas, algunas deudas no se pagan en los tribunales, se saldan con sangre. Tommy Garrett fue el primero. Estaba sentado en su sofá, gastado, viendo televisión, cuando Daniel abrió la puerta de su casa rodante. Tuviste tu oportunidad, dijo Daniel. El Winchester ladró una vez. Tommy cayó hacia atrás sobre el sofá. Su esposa Susan gritó desde el dormitorio. Daniel detuvo a James de entrar. Las mujeres y los niños no importan, dijo. Esa es la línea. Pero ya había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Bobby Garrett estaba haciendo un sándwich de mortadela en su cocina. Rogó por sus 2 hijas dormidas. Daniel le dio 30 segundos para despedirse a través de una puerta cerrada del dormitorio. Cuando Bobby emergió, lágrimas en su rostro, dijo, Son bebés, Daniel, las haces huérfanas. El rifle de Daniel lo interrumpió. El refrigerador zumbaba. Desde el dormitorio, una niña pequeña comenzó a llorar. Los asesinatos se desarrollaron con una eficiencia espantosa. Wayne Garrett, 26 años, padre de una niña de 8 meses, eliminado en su garaje mientras Hank Williams sonaba en una radio portátil. Carl Garrett, veterano de Vietnam como Daniel, preguntó desde su sofá, ¿realmente vas a hacer esto por cobre? Robert Turner respondió con una descarga de escopeta. Marcus Garrett, de 19 años, corriendo descalzo a través de la niebla en ropa interior, atrapado en la línea de árboles. Solo soy un niño, suplicó. Samuel Turner, 24 años, miró hacia abajo. Eres un Garrett. Su rifle habló una vez. El enfrentamiento final ocurrió en el garaje mecánico de Tommy Garrett. Raymond, Douglas y Frank Garrett Jr. se habían puesto a cubierto detrás de una camioneta Chevy. 2 rifles, una escopeta entre ellos. Ya mataste a suficiente gente esta noche, gritó Raymond. ¡Solo vete! Daniel entró al garaje, 9 Turner rodeando el edificio. No puedo hacer eso, Raymond. Por un momento, 2 hombres que habían vivido en el mismo condado toda su vida se enfrentaron sobre cañones de armas. Vaya cosa, dijo Raymond, morir por cobre. Nunca se trató del cobre, respondió Daniel. Se trató de que me miraras como si no fuera nada. Dispararon simultáneamente. El garaje estalló en fogonazos de bala. Cuando se desvanecieron los ecos, 3 hombres más yacían sobre concreto manchado de aceite. A la 1:38 de la mañana había terminado. 14 hombres muertos. Daniel Turner se sentó en su camioneta, las manos temblando incontrolablemente. Miró sus palmas, teñidas de pólvora, y algo más oscuro. Estas manos habían construido cercas, cambiado pañales, sostenido a su esposa. Ahora eran las manos de un asesino. Papá, preguntó James desde el asiento del pasajero, la voz hueca. ¿Qué hacemos ahora? Daniel miró hacia el bosque oscuro, donde el amanecer rompería en unas horas. Vamos a casa, limpiamos, esperamos a que vengan. ¿Cómo vas a casa después de convertirte en algo que nunca imaginaste que podrías ser? 6 horas después, el policía estatal de Kentucky, Gary Henderson, encontró el primer cuerpo. Para el mediodía, el FBI había convertido el complejo Garrett en un centro de mando. Marcadores de evidencia por todas partes. 14 cuerpos, 73 casquillos percutidos, al menos 8 armas diferentes, todas rifles de caza, todas legalmente poseídas.
El agente Raymond Cross estudió la escena. Esto no fue un asesinato, le dijo al sheriff Randall Pierce. Esto fue guerra, tácticas de pequeña unidad. Alguien planeó esto como una operación militar. El motivo surgió de una lata de café bajo el fregadero de Daniel Turner. Recibos de munición, una nota escrita a mano. Robaron mi alambique, $15,000. Se llevaron el sustento de mi familia. Les di una advertencia justa. Ellos eligieron esto. El agente Cross sostuvo la nota, lavándole la incredulidad. 14 vidas por un alambique de moonshine. El sheriff Pierce, que había conocido a ambas familias durante décadas, dijo en voz baja, no se trataba del dinero, se trataba del respeto, del código de la montaña, no robas a la familia de un hombre y te alejas. Pero ¿dónde termina la defensa y comienza la masacre? La comunidad se fracturó instantáneamente. En el restaurante Betty's, algunos llamaron monstruo a Daniel Turner. Otros entendieron su desesperación. Earl Hopkins, dueño de la ferretería, le dijo a un reportero, no digo que lo que hizo estuviera bien, pero lo entiendo. Un hombre trabaja toda su vida. La economía colapsa y alguien roba lo único que mantiene alimentada a su familia. Algo va a romperse. La incómoda verdad susurró a través del condado de Harlan. La mayoría de la gente estaba más cerca del punto de quiebre de Daniel de lo que querían admitir. El 18 de octubre, agentes del FBI y policías estatales se acercaron a la propiedad Turner. Encontraron a Daniel sentado en el porche delantero, desarmado, las manos visibles. Sus 6 hijos y 4 sobrinos estaban parados detrás de él, todos calmados, huevos, esperando. Imaginé que vendrían, dijo Daniel. Salieron uno por uno, sin resistencia, sin armas. Mientras el sheriff Pierce esposaba a Daniel, hizo la pregunta que ardía en la mente de todos. ¿Valió la pena, Daniel? Daniel miró su tierra, sus montañas, su hogar. Pregúntame cuando esté muriendo en prisión, dijo. Entonces te lo diré. El juicio se trasladó a Lexington. 140 cargos combinados de asesinato en primer grado. La defensa argumentó perturbación emocional extrema, cultura del honor apalache, desesperación económica. La fiscalía lo destruyó en 2 horas. Esto no fue un crimen pasional, esto fue asesinato masivo, premeditado, disfrazado de justicia de montaña. El jurado deliberó 19 horas. Culpable. Los 10 acusados. Daniel Turner, cadena perpetua sin libertad condicional. Sus hijos, 25 a 40 años cada uno. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Daniel dijo solo, protegí a mi familia, sin arrepentimientos. Daniel Turner cumplió 37 años en prisión federal. Trabajó en la biblioteca, enseñó a leer a los reclusos, fue recordado como pacífico por los guardias. La ironía oscura no se le escapaba a nadie. Marta lo visitó todos los domingos durante 19 años hasta que la demencia se la llevó. Murió creyendo que todavía era el 10 de octubre de 1987, esperando que Daniel volviera a casa de revisar el alambique. Daniel murió en la enfermería de la prisión a los 92 años. Sus últimas palabras, díganle a mis hijos que lo siento, no por lo que hicimos, sino por lo que les costó. Las secuelas se extendieron a través de generaciones. James Turner, liberado después de 25 años, vive solo. Nunca se casó, atormentado por pesadillas. William Turner, 19 años cuando sucedió, entró al bosque cerca de Black Mountain en 2014 y nunca regresó. Las viudas y los niños Garrett se dispersaron, cargando cicatrices que nunca sanaron. La hacienda Turner se derrumbó. El complejo Garrett fue demolido. Hoy nada crece muy bien en ese claro. Los lugareños dicen que la tierra es demasiado ácida, otros susurran que la violencia deja marcas que la tierra no puede olvidar. Entonces, ¿qué queda? No justicia, no como la define la sociedad. Un padre que amó a su familia más que su propia libertad. 14 vecinos que tomaron una decisión catastrófica, un sistema que falló en todos los niveles.
economía abandonada, aplicación de la ley con fondos insuficientes, una cultura donde pedir ayuda era debilidad. Daniel Turner cruzó un límite que ningún humano debería cruzar, pero ese límite existía en un mundo donde el sustento de un hombre podía desaparecer de la noche a la mañana y la ley estaba a 40 millas de distancia. La violencia no restaura lo robado, solo crea nueva pérdida. Esta historia plantea preguntas incómodas. ¿Qué harías tú si alguien robara la supervivencia de tu familia y las autoridades no pudieran ayudar? ¿Dónde está la línea entre proteger lo tuyo y convertirte en lo que más temes? La desesperación extrema borra los límites morales, porque estas historias no son solo historia, están sucediendo ahora mismo en condados olvidados donde los sistemas fallan y la gente común toma decisiones que nunca podrá retractar. Si esta exploración de la justicia, la desesperación y el precio del honor te hizo pensar, apoya nuestro canal, presiona el botón me gusta y suscríbete a @TheRealUnderworld-12 para más historias reales que desafían todo lo que creemos saber sobre el bien y el mal. Los monstruos que tememos no siempre nacen así, a veces se hacen. Un alambique robado, una advertencia rechazada, una desesperada noche de octubre a la vez. Para comprender verdaderamente la masacre Turner, debemos adentrarnos más en el mundo que la creó. El condado de Harlan, en los años 80, no era solo pobre, era post-apocalíptico. La industria del carbón no solo había declinado, había abandonado comunidades enteras. Las casas de la compañía estaban vacías, las escuelas se consolidaron hasta cerrar, y la única industria en crecimiento era la desesperación. Daniel Turner no era una anomalía, era un producto de este entorno. Su servicio militar en Vietnam le había enseñado disciplina y tácticas, pero también le había enseñado que las instituciones podían fallarte. Cuando regresó a Kentucky a principios de los 70, encontró un tipo diferente de guerra, una contra la entropía económica. El alambic representaba más que ingresos, era autonomía en un mundo que despojaba a los hombres de su dignidad. Cada serpentín de cobre que soldaba era un dedo medio a un sistema que lo había descartado. Este contexto psicológico es crucial. Los Garrett no solo estaban robando equipo, estaban atacando el último vestigio de control que Daniel Turner tenía sobre el destino de su familia. La fase de planificación revela la aterradora normalidad de la operación. Daniel no adquirió armas ilegales, pidió prestados rifles de caza a la familia. No contrató mercenarios, reclutó sobrinos que habían crecido llamándolo tío Dani. Los recibos de munición encontrados en esa lata de café contaban una historia de preparación metódica extendida a lo largo de semanas, no días. Compró cartuchos .306 en Harlan, cartuchos del 2 en Cumberland, cartuchos .357 Magnum en Middlesbrough. Cada compra fue legal, cada transacción documentada. Esto no era el frenético acaparamiento de un loco, sino la adquisición calculada de un hombre ejecutando un plan de negocios, aunque el más oscuro imaginable. Los mapas topográficos con sus marcas de colores mostraban comprensión del terreno, puntos de estrangulamiento y rutas de escape. Daniel no solo estaba vengando un robo, estaba conduciendo una operación militar contra lo que percibía como una fuerza invasora. El complejo Garrett no era un hogar para él en esas sesiones de planificación, era un objetivo. El costo psicológico en los hijos Turner durante esa semana de planificación no puede subestimarse. James, el mayor con 32 años, tenía esposa y dos niños pequeños. Robert acababa de empezar a cortejar a una chica de Pineville. William, el bebé con 19 años, todavía tenía folletos de reclutamiento del ejército en su cómoda. Cada uno enfrentó una elección imposible, desafiar a su padre y patriarca, o participar en algo que irrevocablemente destrozaría sus futuros. Las dinámicas familiares apalaches son jerárquicas y absolutas. La solicitud de un padre no es una sugerencia, es ley. El silencio alrededor de la mesa esa última noche no era acuerdo, era el pesado silencio de hombres
que han renunciado a su agencia a un destino colectivo. Martha Turner, cocinando esa comida, el pollo frito, los panecillos, no solo estaba alimentando a su familia, estaba actuando normalidad por última vez. Ella sabía lo que venía. Cada mujer en esas montañas conocía el sonido que seguía al estilo de la montaña. La investigación que siguió reveló detalles sorprendentes sobre la precisión de los asesinatos. La balística mostró que la mayoría de los disparos se hicieron desde distancias de 20 a 50 yardas, lo suficientemente cerca para la identificación, lo suficientemente lejos para ventaja táctica. La ausencia de heridas defensivas en la mayoría de los hombres, Garrett sugería que fueron tomados por sorpresa, muchos mientras dormían. El perfil psicológico del FBI notó la separación clínica de las escenas del crimen. Los objetos personales no fueron perturbados, las billeteras no fueron tomadas, y como Daniel había ordenado, mujeres y niños quedaron ilesos, traumatizados, pero vivos. Esta violencia selectiva desconcertó a los investigadores. Sugería un código moral operando dentro del acto inmoral. El agente Cross escribiría más tarde en sus notas: los perpetradores no se veían a sí mismos como asesinos, sino como justicias administrando pena capital por un crimen capital, robo de sustento. Esta distinción, sin embargo, legalmente insignificante, era culturalmente significativa. El cisma de la comunidad reflejaba el conflicto eterno de los Apalaches entre dos sistemas de justicia: la ley de la tierra versus la ley de las montañas. Los residentes mayores, aquellos que recordaban enemistades y aislamientos, tendían hacia la comprensión, sino la condonación. Los residentes más jóvenes, aquellos con conexiones televisivas al mundo exterior, lo veían como bárbaro. Los funerales Garrett atraían a cientos. Las imputaciones Turner atraían multitudes de igual tamaño, pero divididas en sentimiento. En el Palacio de Justicia del Condado, hombres que habían trabajado junto a ambas familias permanecían en incómodo silencio, sabiendo que la desesperación económica los había acercado a todos a este precipicio más de lo que les gustaba admitir. El editorial del periódico local preguntaba: cuando el Estado te abandona, ¿quién se convierte en el Estado? Era una pregunta sin una buena respuesta, solo manchas de sangre y sentencias de prisión. Las consecuencias a largo plazo transformaron el tejido social del condado de Harlan. Una generación de niños creció con la masacre Turner como folclore local, un cuento con moraleja contado para advertir contra el robo y la venganza. Las disputas de propiedad cayeron drásticamente en los años siguientes, ya que los vecinos eligieron mediación sobre confrontación, aterrorizados de provocar otro Turner Garrett. El evento se convirtió en un referéndum sobre la autosuficiencia vuelta patológica. Las iniciativas de desarrollo económico tropezaron. Los inversionistas externos veían el condado como volátil. El mismo aislamiento que había protegido el moonshine durante generaciones ahora impedía la curación. Y Daniel Turner, al buscar proteger el futuro de su familia, había envenenado inadvertidamente el suelo para el futuro de cada familia en esas colinas. Las montañas recordaban y hacían pagar a todos. En última instancia, la masacre Turner nos pide examinar la arquitectura de la justicia misma. Cuando las instituciones formales son distantes, tienen fondos insuficientes o son indiferentes. ¿Qué llena ese vacío? Para Daniel Turner era un código más antiguo que la nación: ojo por ojo, diente por diente, un alambique por 14 vidas. Su tragedia yace en el cálculo catastrófico de las tasas de cambio. Intercambió su libertad, los futuros de sus hijos y la paz de su comunidad por un principio que, a la fría luz de una sala del tribunal, no tenía peso legal. Sin embargo, en los sombríos valles de las montañas Cumberland, tenía el único peso que importaba: respeto. La lección final y persistente no es sobre lo correcto o incorrecto, es sobre causa y efecto. Los sistemas que fallan a su gente no solo crean pobreza, crean monstruos, y a veces esos monstruos se ven exactamente como nosotros,
nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros hermanos, empujados un paso más allá de una línea que no debería existir, pero existe. Gracias por escuchar esta profunda exploración de uno de los capítulos más oscuros de los Apalaches. Recuerda darle me gusta, suscribirte y únete a nosotros la próxima vez en